Yo grabando de día. Y hoy creo que vamos a llevar a pasear a Crema. Me refiero, le compramos un carrito súper lindo y voy a ver qué clima va a hacer hoy. Yo soy muy friolera, ¿ok? Y cuando me he visto fresquita me muerde frío. Y cuando digo yo, uy, hoy va a hacer frío, me pongo una chaqueta y salgo sudando como un puerco. Y así no son las cosas. Así que primero voy con eso, con que me pongo de ropa. Como podéis apreciar, el pantalón es 80 tallas más grande que yo, pero bueno. Aquí está, ¿viste? Y esta era la idea, un blog de cómo iba a ser el primer paseo de Crema por la calle, pero al final no acabó así, acabó en algo totalmente diferente. Pero bueno, ya lo iréis viendo. Ahora volvamos por donde íbamos. Es un carrito como de bebé, pero más pequeñito y recto, en vez de ir inclinado, para que aquí vaya el animalito. Tú esta parte de aquí, si no se la quieres poner, se la puedes quitar, que tiene un velcro por aquí. Y dentro le voy a poner esta alfombrita para que no se haga daño en las patitas, un poquito de heno para que coma y su comida y agua. Aquí estáis viendo a Filomena ser una dramática, pero no le está doliendo. Lo que estoy haciendo es limpiarle las orejitas porque se le ensucian mucho y una vez ya estuvo enfermita por el tema de las orejitas, así que hay que limpiárselas a menudo. Ayer al final, pues resulta que no salimos. Crema se puso malita, no se siente mal, está comiendo, se mueve y tal, pero hizo un pis con algo rojo. No quiero dar especificaciones ni ser muy gráfica, pero bueno, creo que nos entendemos más o menos a qué me... Hoy vamos al veterinario. Cualquier cosita yo os diré o así. Estoy súper despeinada, me voy a acomodar un poquito el pelo y creo que nos vamos. Que no me había pasado por aquí antes, porque al final, después de llevarla al veterinario, pues la noticia no fue muy buena, se tiene que operar. A los conejitos hembra lo que le pasa es que pueden tener daño en el útero, le hicieron una ecografía y una radiografía, tienen que operarla la semana que viene y lo que le estoy dando por ahora son antibióticos. La verdad es que aún estoy temblando porque se lo tengo que dar, se pone muy nerviosa. Va bien, parece ser. A ver qué tal. Son ahora mismo las 6:50 de la mañana. Yo ya me he quedado arreglada porque hoy es el gran día. Me toca darle aún la última dosis del antibiótico a Crema y hoy tienen que operarla. Yo sé que puede ser una operación rutinaria y así porque es castrarla, pero no sabéis lo nerviosa que me pone. Fuera del tema de lo que valga o deje de valer la operación, no sé, todas las operaciones siempre son delicadas y como los conejitos se sienten tan delicados, es como algo irreal. Las últimas veces ya le pude dar la medicación de forma más tranquila y luego al acabar le doy una chuche, su comida y demás para que ella pues sepa que no es algo malo. Os iré contando de todo lo que sea y qué tal se vaya curando. Voy a hablar así suavecito porque no quiero hacer mucho ruido ahora. Ya vino de la operación y salió bien, pero ella tiene mucho carácter. Mismo lo dijo la veterinaria, que les costó muchísimo ponerle la vía. Tengo que darle toda la medicación ahora, que también tengo que darle una papilla porque no está comiendo por ahora. Está muy asustada. Lleva exactamente en el mismo sitio desde que llegamos de casa hace 2-3 horas y no se quiere mover para nada. Se mueve, da un saltito, le duele mucho lo de la cicatriz de la barriga, así que está adaptándose porque como que no entiende qué pasó. Tenía anemia por
la sangre que perdió los días anteriores, porque en el útero tenía unos quistes que no deberían estar ahí, por eso estaba sangrando demasiado. Pero del resto todo bien, lo mítico de siempre, que Crema está gordita y tiene que hacer dieta. Y ahora estoy calmándome relativamente poco a poco porque me pone muy nerviosa lo de darle la medicación. Ahora que tiene la cicatriz en la barriguita, que no puede tener presión ni nada, me pone mucho más nerviosa porque no le quiero hacer daño. Y sigue asustadita, como que no se mueve, y siento que es mi culpa que esté asustada a veces y me da toda la ansiedad. Hoy es el primer día, así que a ver qué tal esta mañana. Yo le dejé su comidita y sus chuches por si las quiere comer. Medicaciones de la noche listas, seguiremos con ello porque hasta la revisión falta una semana aún. Hay que hacer un burrito con ella. Hay que poner una toalla bastante grande, una manta debajo, meterle la cabecita por medio, echando las patitas delanteras para atrás y envolviéndola totalmente. Yo me ayudo también de mis piernas para hacer un poquito de presión y que se sienta totalmente arropada para que no se mueva, y así se toma la medicación muy fácil, no tiene ningún problema. Y antes y después limpiar el lugar donde se la das para mantener eso higiénico, ya que tiene una cicatriz. El resto de días después de haberle cogido el truco, la verdad es que me fue muchísimo más fácil y me ponía muchísimo menos nerviosa yo. Sobre todo al darme cuenta que después de darle la medicina ella no estaba enfadada ni molesta ni nada y se quedaba tranquila conmigo jugando un ratito y todo, la verdad. Ya le he dado la última medicina del día de hoy a Crema. A veces me lo pone más fácil, otra más difícil, pero cuanto más apretadita la tenga, me es más cómodo. O sea, de verdad tengo que comprimirla contra mis piernas para que no se mueva ni un poquito. Inmovilizándola así no le haces daño, evitas que ella se haga daño, porque con las patadas ella se puede hacer daño en la cicatriz. Por ahora estoy muy contenta porque ha mejorado bastante. El primer día estaba muy asustada, no se quería mover, y hoy ya está como siempre, está muy activa, se pone a correr de un lado a otro. De hecho, por la mañana está como más dormidita, por lo que le puedo dar la medicina más fácil. Pero por la noche, como está mucho más despierta, y ya tengo que ir al veterinario porque se me van a acabar unas de las pastillas que se llaman Sheden, y de esas no me quedan más ya, o sea, me quedan para un día más y no más. Y le tengo que cambiar la dosis de otro de los medicamentos porque cada 3 días se le cambia la dosis. Y está haciendo todo bastante bien. Está, de hecho diría yo que está más activa y todo, o sea, como que está muy contenta. Que de hecho no sé si os acordáis que al principio yo estaba toda nerviosa dándole la medicación. Ahora ya estoy mucho mejor, ahora ya no lloro. Bueno, ay, estoy muy cerca, ¿no? Bueno, hoy es la última noche en la que le doy los medicamentos a Crema. Mañana por la mañana ya le toca veterinario y revisión. Realmente os voy a enseñar ahora porque hay días que sí que no puse a grabar la cámara mientras le daba el medicamento porque me levantaba muy cansada o por la noche tenía mucho lío, mucha prisa. Ahora voy un poco apresurada, pero ya que es el último día os enseño. De un día para otro la cicatriz de la barriguita literalmente casi ni se nota y está como muy contenta corriendo de un lado a otro. Así que creo que está en su 100%. De hecho sale por el pasillo a dar un paseíto nocturno. Está obsesionada con la comida. Como le hemos tenido que reducir la comida, de verdad que está loquísima con la comida. Y vamos a ello. Realmente ya han pasado como 1 o 2 semanas desde la recuperación de Crema. No he estado grabando mucho en el proceso porque también la he dejado descansar y todo, pero como he dicho, realmente desde el primer día, que el primer día sí que fue el que venía asustadita y así, luego fue en escalada para genial. Está más contenta que nunca, está corriendo por todos lados, está muy graciosa. Le ponemos muchas alfombras así en el pasillo para que ella salga y corra porque no le gusta pisar el suelo duro, le da miedo. A veces sale, pero como que se asusta con sus patitas
y regresa corriendo. La dieta nunca se va a adaptar a la dieta. A ella le gusta mucho comer, le gusta mucho la comida y no, la dieta no le gusta. Ella ya fue a la revisión de la cicatriz. Perfecto, todo perfecto. Se sorprendieron y todo, dijeron que literalmente ni se veía dónde estaba la cicatriz y que se había portado muy bien, la verdad, o sea, se portó muy bien. Así que todo el proceso valió la pena, ella se encuentra mucho mejor y siento que de verdad que está como más contenta que antes. Es un proceso, diría que al principio te asustas un poco porque los conejitos literalmente cuando se encuentran mal, se ponen malos, cambian mucho la actitud y se deprimen mucho. Y fuera de eso, tu compañero de vida se ponga malito y de verdad esté sufriendo, uno lo siente mucho y uno le da mucha empatía, mucha ansiedad y como que es muy difícil, es un proceso difícil al principio, pero fue bien, se curó muy bien, estamos muy contentos con ese lado. Iba a grabar aquí el final de despedida con ella, pero no me gusta someter a los animales a ansiedad innecesaria, ¿sabes? Y como ahora ya está por ahí por el pasillo, acaba de cenar y todo, pues ahí se va a quedar. Os diría que más que nada tengáis mucho cuidado con quienes compartís vuestra vida. Literalmente los animales son compañeros de vida. Así que si no tienes la capacidad económica o no tienes la madurez, no tengas animales en casa a los que no les puedas dar ni su espacio, ni sus cuidados, ni nada. Porque evidentemente es caro el veterinario de los animales, hay opciones que tú puedes pagar seguros mensualmente, pero si vas a tener un animal tienes que saber que son gastos, claro que son gastos, pero tienes que saber si los puedes asumir o no. Es como un hijo también son gastos. No sé, son temas delicados. La verdad es que estoy muy contenta con que esté bien, está muy recuperada. Esperemos que no se vuelva a poner malita. Igualmente os dejaré aquí algún videíto para que veáis cómo está ella ahora. Otra cosa que pensábamos que iba a cambiar con esterilizarla es que antes ella siempre montaba mucho a un peluche que tenía. Y nos habían dicho, no, ella va a perder las ganas, va a cambiar un poco la actitud, se va a volver más sumisa. Se pasa chingando todo el día, le da como unas ganas. Tengo compartido por Instagram alguna vez de las historias y así, que de verdad tú pasas por el pasillo, ella le está dando ahí pero con pasión y cuando te ve para y se queda así, mirándote de lado, a ver si te vas a ir o quieres seguir viendo. Ella no tiene problema con el exhibicionismo, si te quieres quedar mirando, ella sigue otra y otra ronda, no te preocupes. Sé que va a ser un vídeo como muy random, muy aleatorio, van a ser un poco de clips sueltos de un mes entero casi y la finalidad era el compartir este momento con vosotros y que sepáis que ella está bien, que se ha recuperado bien y si estáis en la misma situación en algún momento hay que ponerle fe y mucho cariño, mucho cuidado porque fueron muchas horas estando cuidándola, estando pendiente de ella, mirando fijamente, dándole la medicación 2-3 veces por día. Así que bueno, hasta aquí me despido de vosotros y nos veremos la semana que viene con otro vídeo. Al final acabó bien.